Desde la perspectiva jurídica el caso de este atropello que ocurrió en la Feria Caupolicán en Viña del Mar. Buenas tardes, Diego, bienvenido a puranoticia.cl. Buenas tardes, gracias por la invitación. Abogado, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se configura el delito por el cual fue detenido el imputado en este caso, considerando que el hecho dejó 6 personas fallecidas y múltiples heridos? Sí, efectivamente, lo primero que, como bien decía en el origen de la nota, lo cierto es que la primera imputación es de un cuasi delito de homicidio. Es decir, por la falta de la debida diligencia, alguien de manera negligente provoca un homicidio, la muerte de distintas personas, usando en este caso un vehículo. ¿Ya? Ese es como el delito base por el cual, o el escenario base por el cual está siendo imputado la responsabilidad del detenido. ¿Ya? Y eso es una infracción, obviamente, a la ley de tránsito, por ejemplo, manejar en exceso de velocidad, pero ¿cuál es el detalle? Esa es una pena, o puede tener penas de 3 años de cárcel. Entonces, obviamente, la imputación es bastante menor a lo que podría cambiar en base a cierta diligencia. Hoy día, efectivamente, la audiencia se amplía en la detención, que tiene como objetivo que el control de la detención y su formalización se pueda llevar a cabo con mayores antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes que se tienen que verificar por el Ministerio Público para poder imputar de manera correcta cuál es el delito? Son obviamente pericias. ¿De qué tipo? Tanto de la CIA, para efecto de determinar, por ejemplo, la velocidad, como también informes de carácter médico, en el cual podrían dar, en el caso que así lo estableciera el Servicio Médico Legal, alguna, por ejemplo, verificación en el caso de alcoholemia o algún tema de algún consumo de algún psicotrópico, lo que obviamente también haría cambiar ahí el delito por el cual podría ser investigado o formalizada esta persona. Abogado, en términos de responsabilidad penal, ¿qué penas se podría arriesgar el conductor si se acredita una conducción imprudente con resultado de muerte y lesiones graves? En el primer caso, si solamente habláramos de un cuasi delito de homicidio, estamos hablando son varios los delitos, pero estamos hablando de penas que son hasta un máximo de 5 años. Si uno quisiera plantearlo de esta manera, estamos hablando que tendría la opción de tener o cumplir esta pena en libertad. Y a ese es el límite en el caso, obviamente estos son análisis que uno podría hacer antes del juicio, pero para los efectos sería muy probablemente una pena en libertad en el caso de tratarse efectivamente de una simple negligencia, ya de un cuasi delito de homicidio. Conversamos con Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. En este caso, se ha mencionado que el conductor habría tenido un eventual problema de salud que podría haber provocado un desmayo mientras manejaba. ¿Qué importancia jurídica tiene este antecedente? Bueno, acá hay 2 puntos. ¿Ya? Uno, en el caso del desmayo, puede ser una explicación o una excusa. Obviamente, si se logra acreditar a través de medios científicos que esta persona, por ejemplo, padecía algún problema de salud o tiene un problema de salud en ese momento, como en algunos casos puede ocurrir, alguna baja de azúcar, algún tema de algún tipo de infarto que podría ocasionar algún accidente, bueno, en ese caso habría que determinar si él conocía su condición o no. Y en el caso que la conociera, podríamos también modificar algún delito, algún tipo con dolo eventual. Y en el caso que se acreditara que esto es algo que no es de responsabilidad directa, es decir, no es negligencia, sino un netamente acto médico, incluso en ese caso podría indicarse que él no pudiera tener algún tipo de responsabilidad. También por el otro lado, que podríamos tener en el caso también, en base a antecedentes de pericias técnicas, pasar de un simple accidente, un tema negligente, a un tema doloso. Y ahí ya estamos hablando de homicidio, con penas que incluso podrían, obviamente, alcanzar sobre los 10 años un día, con pena en efectivo. En esto mismo, abogado, ¿qué diferencia existe desde el punto de vista legal entre un accidente provocado por una falla mecánica inesperada o una conducción imprudente o negligente? Claro, que es muy relevante, por ejemplo, las pericias que se están realizando para determinar el exceso de velocidad. Por ejemplo, ha circulado incluso por redes el tema del video donde se aprecia que va obviamente a una gran velocidad, al menos desde un punto de vista fijo. Entonces, primero, sabemos que en el caso de que si se superara
sobre 40 kilómetros por hora del límite, ya estamos hablando de un delito de manejo imprudente, esto que se estableció para efectos de las carreras clandestinas, ¿ya? Ahí tendríamos algún delito. Pero, ¿por qué es relevante? Porque uno podría imputarle, la fiscalía sin duda o querellante, podría decir, bueno, esta persona sabe que está realizando una actividad riesgosa que es manejar. La conduce por una vía pública donde obviamente transitan peatones en sus aceras, y a un exceso de velocidad, él se podría representar que podría tener un accidente. Eso es lo que llamamos dolo eventual. Yo me puedo pensar que me puede producir un accidente y a mí, la verdad, el resultado me da lo mismo. Y eso genera inmediatamente que ya no hablemos de un cuasi delito de homicidio, sino hablemos directamente de homicidio. Y ahí, dado la cantidad de penas que tenemos en este caso, por la cantidad de víctimas en realidad, obviamente esto aumenta la pena y podría escalar incluso hasta 15 años. Y ahí es súper relevante porque han habido otros accidentes de tránsito previamente donde, más allá de una simple negligencia, se acredita un exceso de velocidad, o por ejemplo también, como podría ser en el caso de algún psicotrópico, en el caso que así se determinara por los peritos, en este caso por la experiencia científica, también haría o nos haría pasar simplemente, como bien señalaba, de hablar de un simple accidente a un tema de un homicidio, y obviamente las penas aumentan, tanto solamente para el efecto de un eventual juicio, sino también para el efecto de la medida cautelar que queda, porque es muy común, o pudiera ser bastante común, que incluso en casos de este tipo, en un cuasi delito de homicidio, la persona pudiera cumplir una medida cautelar de arresto domiciliario o arresto parcial. Pero en el caso de un homicidio, muy probablemente la medida cautelar a imponer es la prisión preventiva. Conversamos con Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Abogado, la Fiscalía deberá investigar si el conductor conocía previamente alguna condición de salud, que lo habíamos dicho ya, y que la salud sea importante en esta materia y que pueda cambiar un poco el resultado de las pericias. Sí, sin duda. Por eso ahí lo importante es verificar si esta persona primero tuvo efectivamente algún hecho de salud, se determine si eso, pero primero si lo tuvo, lo segundo, si es que eso le provoca el accidente, y también si lo conocía. ¿Por qué? Porque en el caso que yo conozco que tengo alguna dificultad, por ejemplo visual, yo utilizo lentes, yo sé que no veo sin lentes. Si yo salgo a manejar sin lentes, sin ellos, yo conozco el riesgo que genero. Y ahí también es muy relevante porque podemos estar en dos aristas. Se acredita que efectivamente tuvo un problema de salud, por tanto no fue directamente su responsabilidad o negligencia la que provoca el accidente, lo cual podría llevar a la absolución, no tener responsabilidad penal. Y por otro lado, en el caso que sí conociera estos antecedentes de salud y aún así se expone a manejar sabiendo las consecuencias que puede tener, podríamos pasar entonces de un simple caso de negligencia a un homicidio, y obviamente con lo que ya hemos comentado, obviamente sí, en este caso con penas que van mucho más allá. Así, en concreto, si el desmayo fue real, fue imprevisible, no habría delito. Pero por el contrario, si él conocía que se podía desmayar o podía tener riesgo del desmayo manejando o utilizando alguna maquinaria, en ese caso ya no hablamos de un simple accidente, podríamos hablar también de dolo eventual. El imputado era funcionario de la Armada, aunque se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular. ¿Tiene alguna incidencia esa condición en la investigación penal, abogado? No, para estos aspectos, más allá del hecho de lo que señaló la propia institución, de ser miembro de la Armada, lo cierto es que para efectos de la investigación penal, todas las personas tienen la misma responsabilidad penal, solamente hay fuero respecto de ciertas personas, jueces de la República, en este caso también ministros de la Corte Suprema y también parlamentarios. El resto, la verdad, no hay un fuero, no hay un cambio en la forma que se investiga, por tanto, más allá de ser un tema anecdótico o anécdota en el caso del tema, no es relevante tanto para determinar el delito que se va a imputar finalmente a esta persona o para efectos de que cambie cómo y quién investiga en estos casos, que es el Ministerio Público. Considerando la magnitud de las consecuencias con 6 personas fallecidas y varios lesionados, ¿podría existir otras responsabilidades además de la del conductor como responsabilidades administrativas, o civiles?
Bueno, sí, en ese caso, tanto policía de investigaciones como carabineros, como las Fuerzas Armadas también tienen códigos de conducta. Es decir, si hay alguna investigación penal, en algunos casos se abre el sumario administrativo para efecto ya sea de alguna sanción de amonestación o incluso que se les pueda dar la baja respectiva. Obviamente aquello también es un proceso distinto de carácter administrativo que tiene otra velocidad también, pero lo cierto es que eso también les puede afectar. Y además, también en el caso de las responsabilidades civiles que tiene él, fuera de las responsabilidades penales, en lo cual obviamente las familias tendrán, en caso de que se acredite su responsabilidad, ya sea por un accidente que pudiera ser o en el caso de un tema doloso, con homicidio, ambos podrían demandarlo civilmente a esta persona y respondería obviamente en base a lo hecho, no solamente en alguna pena desde el punto de vista penal, sino también podría, respecto al punto de vista civil, debiendo pagar indemnizaciones a las familiares de las víctimas, acreditándose obviamente el daño de la pérdida de la familia. Finalmente, ¿cuáles serán las principales etapas que vienen en este proceso judicial y qué antecedentes serán claves para poder determinar la eventual condena o absolución del imputado abogado? Hay tres cosas, es decir, la mayor cantidad de antecedentes que se pueda verificar. Por ejemplo, desde el punto de vista científico de la prueba, si es que se logra verificar algún testigo que haya visto, haya grabado que esta persona, por ejemplo, venía a exceso de velocidad muchas cuadras atrás, o que haya venido zigzagueando, o que se haya, por ejemplo, pasado algún discopario, o algo que demuestre en realidad que, la verdad, él iba manejando de manera más que meramente imprudente, más que negligente. Pero también son todos los exámenes o antecedentes de carácter médico y pericial para efecto de determinar, uno, si es que había o no consumo de algún tipo de psicotrópico. Más allá del tema del alcotés, también verificar los exámenes que remite el servicio médico legal. También verificar si hay algún eventual problema o estado de salud que pudiera haber tenido previo al accidente de esta persona. Finalmente acá, obviamente, el detenido se detuvo en flagrancia, cometió el delito. Va a ser muy importante la investigación, los testigos que se puedan recabar previo al accidente, como también cámaras de seguridad y otros antecedentes de carácter científico para efecto de determinar en una investigación que muy probablemente no va a ser corta. Estamos hablando más allá de los plazos que se den para un eventual juicio, 2, 3 años eventualmente para una eventual condena. Por lo tanto, esto recién está comenzando. Realizada la formalización, en los próximos días se va a fijar el plazo de investigación y las medidas cautelares y será finalmente en este plazo en el cual se tengan que realizar todas estas diligencias de carácter científico para determinar efectivamente por qué delito se le imputa, un homicidio con dolo o un tema más bien de carácter negligente. Abogado, agradecerle por este tiempo y por dejarnos más claro en la parte judicial de este tremendo accidente ocurrido en la jornada de ayer domingo. Que tengan buena tarde, que esté muy bien. Igual, gracias. Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, con nosotros.